Tecnológico. Gladys en Éxitos. En el segmento Humanismo Tecnológico vamos a conversar con Jesús Ramón Rodríguez, quien es abogado, se ha especializado en Derecho Informático e Inteligencia Artificial. Y con él vamos a hablar del impacto de la inteligencia artificial en el ejercicio de la privacidad y la protección de datos locales y externos. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenas tardes. Gracias Gladys, buenas tardes, un saludo. Gracias por estar con nosotros dentro de su especialización, además orientarnos justamente en el derecho informático e inteligencia artificial, cuál puede ser ese impacto de la inteligencia artificial en ese ejercicio de privacidad y protección de datos tan importante en estos días donde además hay tantas estafas, ¿no?, de diferentes modalidades. Sí, uno de los aspectos relevantes que hay que decir es que hay incluso un señor Klaus Schwab, que es del grupo de Davos, fundador del grupo de Davos, ha estado últimamente diciendo que habrá que acostumbrarse a la violación de este principio, a este derecho fundamental, el cual todos tenemos, de no ser invadidos, no ser importunados, de no ser abusados por otros, en cuanto al acceso que puedan tener a una información que no les corresponde y sin autorización. Esto hay que rechazarlo y tenerlo presente porque es una de las fórmulas de las cuales pues se quiere banalizar lo que es el derecho y la persona en su formación integral. Y en nuestro país, en Venezuela, hay que mencionar que no tenemos un cuerpo realmente protector de este ejercicio de lo que significaría los datos y el derecho a la privacidad, pero la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela contempla en algunos de sus artículos, el 28, 58 y 61, unos principios que ayudan al ejercicio de este derecho de conocer, actualizar y rectificar aquellas datas o aquellas informaciones y a mantenerse protegidas desde el punto de vista legal, para que nadie pueda ser importunado ni mal utilizado sus datos, y si llegase a saberlo, reclamarlo y hacer el ejercicio correspondiente para la restitución, rectificación o eliminación de datos falsos que correspondan. Lo que pasa, señor Jesús, es que es difícil también detectarlo, ¿no? A menos que sea una cosa muy evidente, como a veces estamos viendo que usan hasta la imagen de la persona o hasta la voz y construyen, por ejemplo, lo que pasó el polémico caso de Bad Bunny, ¿no?, de la canción que construyeron con las voces de ellos, etcétera. Sí, la base es una voz de una persona, pero al final de cuentas se está apalancando en la imagen, en la trayectoria, en la fama, en el contenido, en el talento, en este caso de artistas, por ejemplo, de la música. Entonces, hay una violación para mí, además de la falta de ética, pero hay violaciones importantes, por supuesto, a derechos, a esa privacidad, bueno, dirá usted como abogado, pues otros que no estoy viendo en este momento, pero sin duda la lista puede ser muy larga. Y en el caso de datos, la inteligencia artificial justamente se basa en datos. ¿Cómo saber uno que están usando datos de uno y que ahí hay una violación de la privacidad y cómo proteger esos datos, por ejemplo? Sí, muchas veces nos enteramos por terceros. En ese caso de Bad Bunny, pues están afectados también derechos patrimoniales. Exacto. El derecho a la propiedad intelectual, el derecho a crear y tener sobre ello algún ejercicio propio de los asuntos. Pero también en una gran gama de posibilidades de intervención que tiene la inteligencia artificial actualmente, en la cual pues hay que ir muy actualizado en estos temas para no permitir que esto constituya una vulneración flagrante frente a nuestros ojos. Yo invito a todo el gremio de colegas, abogados, que se actualicen sobre estos temas, profundicen sobre ellos, porque la inmediatez en la cual y la velocidad aritmética con que se están produciendo violaciones y alteraciones a los derechos, pues es realmente alarmante, y que se estarán dando resabios de estos asuntos aún siendo atendidos prontamente. Pero lo que ocurre y que debemos estar atentos es que, por ejemplo, en el caso venezolano, no hay hasta este momento ningún plan que se conozca
para que ello desde el punto de vista judicial pueda ser atendido más allá del derecho que se tiene de ejercer la acción por habeas corpus cuando se encuentre violado un derecho que se tenga respecto a la privacidad y a la protección de los datos personales. Pero en el caso de las grandes redes sociales y en el caso de algunas big data o grandes empresas corporativas de datos, puede que se filtren estas informaciones o se estén utilizando o almacenando de manera indebida para obtener aún mayor provecho económico por los aspectos de publicidad, por el seguimiento que se hace a todo lo que es la data personal de una persona, qué quiere, hacia dónde va, cómo lo hace, qué querría en el futuro. Es decir, que las redes sociales, las grandes corporaciones que manejan nuestras solicitudes, por ejemplo como Facebook, Meta, Instagram, posiblemente nos conocen mejor que a nosotros mismos, nuestros gustos y nuestras tendencias, por la acumulación de datos que se dan de la personalidad, de la conducta, de los gustos, y ello constituye un beneficio no autorizado y que de lo cual la Unión Europea recientemente ha requerido de estas compañías que se abstengan de usar datos indexados personales para un provecho sin autorización de los usuarios. Pero además, y ya para ir cerrando también, estamos hablando con Jesús Ramón Rodríguez, abogado especialista en Derecho Informático e Inteligencia Artificial. Usualmente, cuando en el caso, por ejemplo, la propiedad intelectual y derechos de autor, cuando se elabora, por decir, se escribe un libro y se quiere pues apalancar algunas ideas en lo que son escritos de otros, se cita, se menciona, esa es la práctica hasta ahora la que hemos tenido pues desde siempre, ética, ¿no? Correcta. Permitida. Pero en inteligencia artificial, como dice usted, la inteligencia elabora una idea y puede hasta escribir un libro. No sabemos cuántos de esos libros que vayan a salir ahora son resultado, por ejemplo, de este recurso. Y al final van agarrando datos de todas partes sin dar créditos a nadie. Entonces hay un robo constante. Bueno, fíjese que en esto hay que verlo con cuidado para no ver como un elemento detractor la utilización de las inteligencias artificiales, sino como un recurso y una herramienta de apoyo al escritor, al que elabora su actividad. Y como usted bien dice, pues hacer las referencias de página, de consulta, los extractos tomados, eso es lo que debe hacerse. Pues de lo contrario, la persona tendrá siempre el recurso para resarcir sobre esto o permitir o no permitir esa publicación o hacer las demandas que correspondan, porque los usos de las inteligencias artificiales son un recurso de apoyo y no sustitutivo de la creatividad y el uso intelectual. Y esto debe tenerse como claro de que ya están siendo reguladas, y en Estados Unidos desde el 31 de octubre pasado y en la Unión Europea desde diciembre ya hay normas específicas al respecto, por lo menos en principio base, para que esto no sufra una desviación importante en el uso no autorizado de obras ajenas y también de lo que significa la utilización indebida de las inteligencias artificiales sin que esto tenga algún tipo de control. Exacto. Gracias por haber estado con nosotros, señor Jesús Ramón Rodríguez, abogado especialista en Derecho Informático e Inteligencia Artificial, hablando del impacto de la inteligencia artificial en lo que es el ejercicio, por ejemplo, de la privacidad, la protección de datos, de derechos, pues todo en desarrollo y justamente obligando ya a organismos a tomar medidas, pero también está siempre el llamado al sentido común, a la conciencia, a valores fundamentales como el respeto, la responsabilidad. Esto es muy complejo y también, como dicen, pues este recurso que es infinito, poderoso, puede sumarle mucho al planeta y a la humanidad, pero también puede ser de malas manos o pues en personas con un comportamiento inadecuado, puede más bien todo lo contrario, ¿no? Perjudicarnos. Vamos a cerrar esta primera hora nacional, queda una segunda para Caracas. Aquellos que se desconectan pueden seguir escuchando a través del canal de YouTube, por ahí dentro y fuera de Venezuela pueden seguir
con el resto del programa y también de la programación del circuito. En breve volveremos. Gracias a aquellos que entonces despido de otras ciudades. Mil gracias por su compañía y nuevamente estaremos con ustedes mañana a partir de la 1 y hasta las 2. Sigo con Caracas hasta las 3. Gladys en Éxitos. Comienza un nuevo año y estos son los